Señor de Francisco Morcillo. Bienvenidos y muchísimas gracias por su asistencia. Por lo tanto, pasamos a la pregunta 2.1, PROC 305. ¿Cuántas líneas tiene previsto cerrar en las escuelas públicas la Junta de Extremadura en el curso 2024-2025, que está formulada por don Joaquín Macías Rodríguez, con registro de entrada 7.965? Sabe su señoría que tiene un tiempo de 3 minutos para poder formularla. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora secretaria de Educación. Es una preocupación que usted conoce bien de nuestro grupo, la situación de la educación pública, especialmente en la situación en infantil y primaria, porque tenemos objetivamente varias dificultades. La primera de ellas es el descenso de la natalidad y, por lo tanto, la bajada de niños y niñas que inician su etapa escolar. Y al mismo tiempo ha sido siempre para nosotros una preocupación cómo esto iba a repercutir sobre el propio sistema educativo público y cómo esto venía a cuestionar también la convivencia que se había producido hasta ahora con los centros privados concertados, ¿no? Por parte de su consejería se ha manifestado en varias ocasiones que no iba a haber reducción de colegios, por ejemplo, no se iba a cerrar ningún colegio, pero sin embargo sí que estamos detectando pues, que hay problemas por la reducción de plazas en algunos centros. Ya ha finalizado el periodo de matriculación, entonces creemos que es el momento oportuno para preguntar, para hacer un balance antes de que inicie el curso, saber cómo está la situación en los colegios públicos de la región en cuanto a matriculaciones. Gracias, señor Macías. Y para responder a la pregunta, tiene la palabra la señora Pérez como secretaria general de la Consejería de Educación por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Macías, usted sabe que yo estoy encantada de comparecer siempre aquí para explicar desde la transparencia y desde la humildad cómo se está gestionando en la Consejería de Educación. Y ante las preguntas que nos formulan los grupos de la oposición y concretamente usted, que comisión tras comisión ha realizado preguntas de control y también se lo agradezco, le agradezco el esfuerzo y el trabajo de reflexión y de preocupación por la mejora de la calidad del sistema. Pero, mire, usted, la pregunta que ha formulado exactamente, yo tengo que atenerme también a la literalidad de las preguntas que ustedes registran, que son las que pasan por los procedimientos del reglamento de la Asamblea. Es cuántas líneas tiene previsto cerrar en las escuelas públicas la Junta de Extremadura en el curso 24-25. Las líneas abarcan desde el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, es decir, desde 3 años hasta sexto de primaria. Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuántas líneas va a cerrar la Consejería de Educación?, es ninguna. No vamos a cerrar ninguna línea. Porque, como le digo, las líneas abarcan desde el primer curso del segundo ciclo de infantil hasta sexto de primaria. Entiendo que usted no quería preguntar por las líneas, que quería preguntar por las unidades, los grupos, etcétera, etcétera, y eso ha quedado más claro en la introducción de su pregunta, en cómo ha formulado la pregunta. Y mire, le voy a explicar que cuando la Administración educativa trabaja para preparar un nuevo curso escolar, lo hace a través de la Inspección de Educación con una serie de criterios técnicos, además con un trabajo muy riguroso, muy exhaustivo, y lo hace también con los equipos directivos de los centros educativos de la región. Y luego lo hace también con una serie de planteamientos que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de las políticas educativas. Nosotros vivimos en una comunidad autónoma, que ya lo hemos tratado aquí en esta comisión, que tiene problemas demográficos. Vivimos una comunidad autónoma rural y dispersa geográficamente y tenemos cada vez menos alumnos. Ya lo hemos dicho, que ha habido el curso 23-24, 2.000 alumnos menos respecto al curso anterior, al 22-23.
22-23. Y el próximo curso, 24-25, todavía no hay datos definitivos, ya los anunciaremos en septiembre, pero la tendencia es a que haya también menos alumnos en infantil y primaria el próximo curso. Con lo cual, la Administración tiene que adoptar medidas para contrarrestarlo, y es lo que hemos hecho también por parte de esta Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Aprovechar el descenso demográfico y el descenso en la entrada de alumnos en los centros educativos de la región para poner en marcha medidas de afianzamiento de la educación rural, porque es la particularidad y la singularidad que tenemos en la educación en nuestra región, y fundamentalmente para proteger los colegios rurales. Muchas medidas ya las hemos anunciado aquí para paliar ese descenso de alumnos en la región. Bueno, se ha aprovechado para bajar la ratio, para permitir ratios máximas más bajas. Lo hemos dicho, en educación infantil de 3 y 4 años ya, en vez de 25 alumnos, pues va a haber 22 alumnos por aula. Y aunque no es objeto de la pregunta, en bachillerato, en vez de 35, permitimos 30. Pero, sobre todo, la mayor particularidad y la medida más importante que hemos puesto en marcha para proteger la escuela rural es exigir menos a los colegios de las zonas rurales para mantenerles los grupos abiertos y para mantener los colegios abiertos, señor Macías. Hemos rebajado los requisitos de la Administración anterior en 2 alumnos linealmente en los grupos mixtos de los centros incompletos, ¿vale? Es decir, menos requisitos para mantener abiertos los grupos y para mantener los colegios abiertos. Ya lo ha dicho también nuestra consejera, que el trabajo que íbamos a realizar era de hacer todos los esfuerzos que tuviéramos que hacer, y también se ha hablado aquí, por ejemplo, con la Escuela Hogar de Alburquerque, para mantener toda la red de centros, con toda la tipología de centros abierta. Luego hay cuestiones que son inevitables y que no podemos dejarlas de lado. Vamos a tener una veintena de localidades que el próximo curso no van a tener entrada de niños de 3 años, en una veintena de localidades, ¿vale? Entonces, también se están poniendo en marcha otras medidas para incentivar bueno, que las familias vayan a las zonas rurales, como son las ayudas para todos los alumnos que el curso próximo tengan 2-3 años, con independencia del centro donde quieran ir, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, como le decía, la medida más importante que hemos implementado para evitar que no funcionen unidades en los centros públicos es exigir menos. Si hubiéramos mantenido los criterios de la Administración anterior, de la Administración socialista anterior, no hubieran funcionado el próximo curso más de 90 unidades. Con los criterios que hemos aplicado desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, se ha paliado esa situación y por ahora no se llega ni a la mitad de las unidades que no van a entrar en funcionamiento, porque, como digo, hay en algunos casos en los que es inevitable, a pesar de flexibilizar los requisitos, si no entran alumnos no se pueden mantener esas unidades. Y aún así, señor Macías, la situación no solamente es de lamento, es decir, tenemos menos alumnos, pues ya está, nos aguantamos. No, para proteger la escuela rural, para afianzar la escuela rural, en definitiva, para afianzar la educación en Extremadura, a pesar del descenso de alumnos que ya se ha constatado este curso y del que se va a producir el curso próximo, se han incrementado las plantillas orgánicas, que son las que dan estabilidad a los centros educativos de la región, con 143 plazas más, con 143 puestos más para los docentes el próximo curso. Eso en las plantillas orgánicas, que, como digo, son las que dan estabilidad a los centros educativos de la región. Y, por otra parte, las plantillas funcionales también van a tener un balance positivo. Es decir, va a haber más docentes de plantilla funcional el próximo curso respecto al actual. Y los datos ya los cerraremos también en septiembre, porque todavía se están trabajando las matrículas de la formación profesional, con lo cual todavía no son datos definitivos y no sería riguroso trasladarles ahora unos números que en septiembre no van a ser exactamente los mismos, pero el balance, ya le digo, que es también positivo en cuanto a las plantillas funcionales. ¿Por qué? Porque nosotros creemos como Administración
en que una manera de proteger nuestra región y evitar el despoblamiento para fidelizar la población a los entornos rurales es mantener los centros educativos abiertos. Y por eso no solamente el esfuerzo de mantener el centro abierto en sí, sino menos exigencia para mantener los agrupamientos que la anterior administración socialista, que si los hubiéramos aplicado, ya le digo, que no hubieran entrado en funcionamiento más de 90 unidades, y con estas medidas esa situación se ha invertido, se ha paliado, y ya le digo que también se incrementan las plantillas orgánicas, las plantillas funcionales, y se están poniendo en marcha medidas también para atraer al profesorado a las zonas rurales, porque no nos engañemos, una cosa es la intención que tiene la Administración de mantener los centros abiertos, de mantener los grupos abiertos, pero también queremos que los docentes vayan a los centros rurales, tanto a los colegios rurales como a los institutos rurales. Y para ello, ya lo hemos explicado aquí en otras ocasiones, hemos flexibilizado los horarios de los docentes. Cuando llegamos a la consejería, en septiembre, modificamos las instrucciones de inicio de curso de la Administración anterior para que no hubiera que realizar reuniones de órganos colegiados presencialmente, que se pudieran hacer de manera telemática, o para hacer también la atención a los padres de manera telemática. Y como a usted lo que le preocupan también son los colegios, bueno, pues los maestros, también les flexibilizamos las tardes en ese mismo sentido, les flexibilizamos también permitiendo que hicieran las exclusivas en horario de mañana, antes del inicio de la jornada escolar, al final o repartido. Y luego hemos dado un paso más, que ha sido un paso histórico, que ha sido el de desvincular a los maestros de la presencia en los centros educativos durante la realización de las actividades formativas complementarias por las tardes, que yo creo que es una medida también, bueno, que va a permitir que los docentes no tengan tantas dificultades en querer optar a plazas en los centros de las zonas rurales de nuestra región. Porque, como digo, nosotros creemos en la singularidad de la escuela rural, de la educación rural, y no solamente es que creamos en ella, sino que hemos puesto en marcha medidas para proteger y afianzar la escuela rural en nuestra región, como la que le digo, manteniendo la red de centros, los 402 colegios públicos de infantil y primaria en sus diferentes tipologías, centros completos, incompletos, los colegios rurales agrupados, sino también poniendo en marcha medidas para proteger los agrupamientos de los centros, con menos exigencias y menos requisitos que tenía la anterior Administración educativa socialista. Como le digo, 2 alumnos menos linealmente en los grupos mixtos de los centros incompletos, con lo cual se invierte y se rebaja esa situación. Y luego paliándolo con el incremento de las plantillas orgánicas, con el incremento de las plantillas funcionales y mejorando las condiciones laborales de nuestros docentes para proteger lo que tenemos en nuestra región y el futuro de las zonas rurales y afianzar la población a las localidades que tenemos en el mundo rural. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Para turno de réplica, el señor Macías tiene 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez, por su información. A ver, me alegro de que se diga públicamente que no se va a cerrar ninguna línea. Creo que es una buena noticia para la educación pública. Y efectivamente, quizás debería haber sido yo más preciso en la formulación de la pregunta. Bueno, lo que también es cierto es que llevamos hablando de este tema con cierta regularidad y entonces creo que se entendía pues, qué es lo que queríamos preguntar, ¿no? En todo caso, tenemos una serie de problemas o de diagnósticos en los que creo que coincidimos. Vamos a discrepar en las soluciones, ¿no? Evidentemente, hay que estar de acuerdo, o al menos estamos desde nuestro grupo, estamos de acuerdo en que haya una mayor flexibilización, porque si no, efectivamente, habría que cerrar muchas más aulas y sería complicado el que muchos centros continuaran. Creo que es importante también algunas de las medidas que han tomado en el sentido de la flexibilización de las ratios. Creo que eso también es importante y además ayuda mucho a la calidad educativa y a
y a que los alumnos y alumnas tengan más oportunidades para formarse con una mayor calidad. Pero hay como un elefante en la sala del que nadie quiere hablar, y es que efectivamente, si tenemos un descenso de la natalidad como el que estamos teniendo y no hay un flujo de personas que venga a la región, sino que lo que tenemos además es que se va gente joven de Extremadura, y eso nos ocurre todos los años, tenemos un balance negativo y todavía la inmigración, digamos, no compensa, ¿no? Como ocurre en otras comunidades autónomas. Y entonces tenemos el problema de que al mismo tiempo estamos manteniendo un número de conciertos con empresas privadas para mantener una oferta de plazas que en muchas localidades se puede cubrir directamente desde la educación pública, ¿no? Y entonces vemos paradojas. Aquí en Mérida en su momento se cerró un centro y sin embargo no se tocó absolutamente ninguna de las plazas que había concertadas, y en Mérida, por ejemplo, hay suficiente oferta pública en primaria, ¿no? Como para que no hubiera conciertos. Hay otros sitios, Cerro Gordo, en Badajoz, también ha habido quejas por parte de los padres y madres porque querían más plazas de las que tenían. En ese caso es una barriada muy concreta que tiene una situación muy peculiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también estaba esa demanda de que hubiera más plazas en infantil y en primaria. Y hace ayer o antes de ayer salió la noticia también en el colegio El Vivero en Cáceres, que también denunciaba que, bueno, pues que se quedaban sin plazas de infantil, ¿no? Y al mismo tiempo ustedes están subvencionando el que se entren entre los padres y las madres, matriculen a sus hijos en centros privados en educación infantil, ¿no? Creemos que son cuestiones que no tienen mucho sentido desde el punto de vista exclusivamente de la gestión de los recursos, ¿no? Y que ahí sí hay un sesgo ideológico por su parte, que siempre se suele argumentar con el tema de la libertad de educación, ¿no? Cuestión que no estamos nosotros poniendo en duda. La libertad de educación tiene que haber, pero otra cosa es que eso se tenga que financiar, se tenga que subvencionar, se tenga que cubrir con fondos públicos, ¿no? Cuando la obligación de la Administración es garantizar la oferta pública de plazas en la educación pública y hacerlo con las mejores garantías. Entonces, volvemos una vez más a insistir en que esa es una realidad que además se va a ir complicando cada vez más, año a año, mientras siga la tendencia demográfica que tenemos, y creemos que ahí, tarde o temprano, hay que afrontarla, y hay que afrontarla con un calendario, hay que afrontarla con mapas encima de la mesa, viendo dónde son necesarios, si es que son necesarios, mantener esos conciertos, y con un calendario para ir cerrando esos conciertos, porque además la legislación hace que no se puedan cerrar de un día para otro, sino que tiene que haber un proceso. En ese sentido están más protegidos, más blindados que los propios centros públicos. Y también es una cuestión importante porque eso va a afectar a un número de trabajadores, de profesores y profesoras que también tienen sus derechos como trabajadores y forman parte de la escuela privada concertada, ¿no? En Extremadura, en toda España, sobre todo en el mundo rural, se está produciendo este fenómeno, pero en Extremadura creemos que además es urgente ponerse a hablar y el hacer un calendario y establecer una tipología de cómo se pueden ir cerrando los conciertos. Me alegro, para finalizar, todo nuestro respaldo al que se hayan mantenido las plantillas y se ahonde también en todo lo relacionado con la atención a la diversidad. Creemos que es una buena oportunidad y que siga habiendo centros en los que hay demanda que hay que atender. Nada más por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Y para turno de dúplica por la Junta de Extremadura tiene la palabra la señora Pérez por un tiempo de 5 minutos.
Gracias nuevamente, señora presidenta. Señor Macías, si no le conociera, bueno, pues me sorprendería que al final la pregunta estaba formulada en torno a los centros públicos y haya acabado pidiendo usted el cierre de la concertada. Pero bueno, como ya le conozco y conocemos también los planteamientos educativos que tiene el grupo parlamentario al que usted pertenece, bueno, no nos lo vamos a tomar a mal. Pero ustedes ven enemigos donde no lo hay. Aquí en Extremadura tenemos una coexistencia pacífica entre los centros sostenidos con fondos públicos. No hay problema. Tenemos un sistema que básicamente es público, del 80% de los centros educativos, y no llega ni al 20% restante son los centros privados concertados sostenidos con fondos públicos, pero tanto la normativa autonómica como la estatal lo sustenta, y la Ley de Educación de Extremadura, que se aprobó con el consenso de los grupos parlamentarios que existían en ese momento, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, estuvimos de acuerdo en que hay que hablar de centros sostenidos con fondos públicos en la región. Entonces, no hay diferencia. Y yo creo que hay una gran riqueza dentro de la pluralidad, dentro de la diversidad, y esa oferta plural y diversa es la que garantiza que los padres puedan ejercer su derecho a elegir libremente, no digo solo modelo educativo, sino centro educativo, porque también hay que mantener la oferta plural para que los padres puedan elegir entre los centros públicos y una oferta plural para que puedan elegir también entre los centros concertados sostenidos con fondos públicos. Pero como la pregunta era cuántas líneas vamos a cerrar o va a cerrar la Junta de Extremadura, le reitero, no se van a cerrar líneas. Cerrar una línea sería borrar de un plumazo 9 grupos de un colegio, y eso no se va a hacer. Pero nosotros somos una administración seria, responsable, y que tenemos que gestionar de manera eficaz y eficiente recursos públicos y fondos públicos. Y lo que se hace es anualmente estudiar la situación que tienen los centros educativos y ajustar la oferta a la demanda que hay. Y es lo que se hace tanto con los centros públicos como con los centros concertados, porque usted insinuaba con que ha habido en algún momento o en algún centro que nos han sacado vacantes. Lo que se hace es ajustar la oferta a la demanda. Se intenta equilibrar la balanza, porque el punto de partida inicial ha sido ofertar prácticamente el doble de plazas vacantes en 3 años que el número de niños que sabíamos que iban a entrar en los centros educativos de la región. Eso por un lado. Y luego, por otro, aunque usted no comparta alguna de las medidas que estamos desarrollando, nosotros somos la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Y tenemos que arar con estos bueyes. Los bueyes que tenemos ahora mismo son que tenemos menos alumnos, y podíamos haber aprovechado el descenso de alumnos para recortar, y no lo hemos hecho. Hemos aprovechado el descenso de alumnos para mejorar, para avanzar, para que la comunidad autónoma extremeña tenga una educación de calidad, a pesar de sus particularidades y a pesar de su singularidad, que es la de ser una educación rural. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con medidas concretas. Aquí no valen los lamentos, los lloros o el decir que tenemos esta situación y nos vamos a aguantar con ella. No, hemos puesto en marcha medidas, y medidas que son eficaces para mantener la oferta de la cual usted se congratulaba, ¿no?, de que mantuviéramos la red de centros públicos. ¿Y eso con qué se mantiene? Pues con un esfuerzo de la Consejería y con un esfuerzo de la Junta de Extremadura. Un esfuerzo de la Junta de Extremadura y de nuestra presidenta, que ha querido también incrementar los presupuestos educativos en la región con 64 millones de euros más, precisamente para blindar estas particularidades y esta singularidad que tiene la educación en nuestra región. Y todo eso se consigue dentro de esa diversidad, de esa pluralidad, de esa variedad que permite a la familia elegir. Y siempre dentro de la eficacia en la gestión de los fondos públicos. Y me centro en el motivo de su pregunta. Líneas no se va a suprimir ninguna. Hemos ajustado los grupos a los alumnos que tenemos y al flujo de alumnos que hay. Pese al descenso de alumnos progresivo
que las medidas se ponen en marcha por parte de la Junta de Extremadura, que no le estoy diciendo que frente a la despoblación no se estén poniendo en marcha medidas ni se vayan a poner en marcha medidas. Yo les hablo de las medidas de la Consejería de Educación. ¿Qué medidas hemos puesto en marcha? Exigir menos a los centros, permitir ratios más bajas, tanto en infantil como en bachillerato, que eso va de manera progresiva. En los centros rurales, 2 alumnos menos, linealmente los grupos mixtos de los centros incompletos. Y además, permitiendo incluso flexibilidad, porque ya lo dijo también nuestra consejera en el inicio del curso 23-24. Para nosotros, los alumnos y para nosotros, los docentes, no son números, que son personas. Y utilizamos unos números para planificar y para garantizar la igualdad y la equidad. Pero a partir de ahí no somos tajantes en decir, con 5 cerramos un centro. Si las particularidades del centro así lo establece y la inspección también con sus criterios técnicos y el estudio que hace lo avala, pues se han mantenido centros con 4, con 3 incluso alumnos. Y en los agrupamientos igual. Nosotros tenemos unas circulares que trasladamos a la inspección, se establecen unos números que son los que garantizan la previsión y a partir de ahí, en función de las particularidades de cada centro, también se ajusta. Por eso le digo que no hemos sido ni siquiera en esos números inflexibles, sino que se ha permitido flexibilidad. Y luego, sobre todo, el incremento de la plantilla orgánica, que es la que da estabilidad a los centros educativos y que permite también mayor movilidad para los docentes, sobre todo en los concursos de traslado, para las comisiones de servicio y con las plantillas funcionales, que son las que se adecúan a las particularidades que tiene cada centro educativo en el inicio del nuevo curso escolar, que ya le digo que también tiene un balance positivo. Menos alumnos, pero plantilla reforzada y afianzamiento de la escuela rural y de la educación rural en nuestra región. Y, como le digo, dentro del respeto y del mantenimiento de una oferta plural y diversa, que es la que permite y garantiza a la familia el derecho a elegir modelo y centro educativo para sus hijos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Y